Pastor se burla de la Virgen María en público, pero Padre Luis lo destruye con la Escritura. ¿Y esa es la Madre de Dios? Miren a esta gente idolatrando un pedazo de yeso. La voz del pastor Ricardo resonó en el salón de conferencias del Hotel Alba Caracas, un espacio austero iluminado por luces fluorescentes que parecían acentuar el sudor en su frente. 200 personas, la mayoría católicas, contenían la respiración. El aire se espesó con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Ricardo, un hombre de unos 45 años, vestido con una camisa de lino blanca impecable y un micrófono de diadema que amplificaba cada sílaba, gesticulaba con vehemencia hacia una imagen de la Virgen del Valle, patrona de la isla de Margarita, colocada discretamente en un rincón del escenario. Sus ojos, brillantes con una mezcla de fervor y provocación, parecían buscar la reacción de la audiencia. Una simple mujer, elevada a un pedestal que solo le corresponde a Dios, exclamó, su dedo acusador apuntando directamente a la imagen. Entre el público, una anciana de pelo blanco apretaba un rosario entre sus manos, sus labios moviéndose en una silenciosa plegaria. Un joven, visiblemente molesto, intentaba contener a su madre, susurrándole algo al oído. La tensión era palpable, cada palabra del pastor Ricardo era como una puñalada al corazón de la fe católica. El debate, organizado por un grupo ecuménico local, había comenzado con buenas intenciones, pero rápidamente se había tornado en un campo de batalla teológico. El padre Luis Toro, un hombre de 60 años de semblante sereno, permanecía sentado, observando la escena con una calma imperturbable. Su mirada, llena de sabiduría y paciencia, contrastaba con la agitación del pastor Ricardo. Sus manos, descansando sobre su regazo, parecían transmitir una tranquilidad que se extendía silenciosamente por el salón. El padre Luis, un reconocido teólogo y defensor del diálogo interreligioso, había aceptado participar en el debate con la esperanza de construir puentes, no de levantar muros. Pero las palabras de Ricardo, en lugar de construir, parecían dinamitar cualquier posibilidad de entendimiento. Nosotros adoramos a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos intermediarios, no necesitamos imágenes, continuó el pastor, su voz elevándose aún más. Algunos miembros del público comenzaron a murmurar, expresando su desacuerdo. La situación amenazaba con salirse de control. Una joven, con lágrimas en los ojos, se levantó de su asiento y gritó: «Respete a nuestra madre». El grito, cargado de dolor y frustración, resonó en el salón. El pastor Ricardo, lejos de mostrar arrepentimiento, sonrió con suficiencia. «Ah, la idolatría en su máxima expresión», respondió con un tono condescendiente. El padre Luis, al ver la angustia en el rostro de la joven, supo que era hora de intervenir. Se levantó lentamente de su silla, su figura imponente llenando el escenario. Su movimiento suave y deliberado atrajo la atención de todos. El silencio se hizo presente, un silencio expectante, cargado de incertidumbre. El pastor Ricardo lo miró con desprecio, esperando su respuesta. El padre Luis, con una calma que parecía desafiar la tormenta, tomó el micrófono. Su voz, clara y resonante, llenó el salón. «Hermano Ricardo», comenzó con un tono respetuoso, «entiendo su fervor y su preocupación por la pureza de la fe, pero me temo que su comprensión de la devoción católica a la Virgen María es errónea. Sus palabras, medidas y precisas, contrastaban con la exaltación del pastor Ricardo. El debate, hasta ese momento un ataque unilateral, estaba a punto de comenzar realmente. «Nosotros no adoramos a María», continuó el padre Luis. «La veneramos. Reconocemos su papel único e irrepetible en la historia de la salvación.
Ella es la Madre de Dios, la mujer que dio a luz al Salvador del mundo. Sus palabras, llenas de convicción, resonaron en el corazón de los católicos presentes. El pastor Ricardo frunció el ceño, preparando su contraataque. Pero la Biblia dice claramente que solo hay un Dios y que no debemos hacernos imágenes para adorarlas, replicó el pastor Ricardo, citando un versículo del Antiguo Testamento. Ustedes están violando el primer mandamiento. Su voz, aunque menos estridente que antes, seguía transmitiendo una fuerte carga de acusación. El padre Luis asintió con serenidad. «Es cierto, hermano Ricardo», respondió el padre Luis. «La Biblia prohíbe la idolatría, pero la veneración de María no es idolatría. Es un acto de amor y respeto a la mujer que Dios eligió para ser la madre de su Hijo». El padre Luis hizo una pausa mirando directamente al pastor Ricardo. «¿Acaso usted no respeta a su propia madre?», preguntó con suavidad. El pastor Ricardo vaciló por un instante, sorprendido por la pregunta. «Por supuesto que sí», respondió con un tono defensivo. «Entonces, ¿por qué nos niega el derecho a venerar a la Madre de Dios?», preguntó el padre Luis con una sonrisa amable. La pregunta, sencilla pero profunda, resonó en el salón. El debate, lejos de ser una simple confrontación, se estaba convirtiendo en un diálogo sincero. La tensión, aunque aún presente, comenzó a disminuir. «¿Pero qué dice la Biblia sobre María?», insistió el pastor Ricardo, tratando de recuperar el control de la situación. «¿Acaso la Biblia la exalta como ustedes lo hacen?». El padre Luis sonrió con serenidad. «La Biblia nos dice que María es llena de gracia, que el Señor está con ella y que todas las generaciones la llamarán bienaventurada», respondió, citando las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación. ¿Acaso no son estas palabras una clara muestra de la importancia de María en el plan de Dios? La sala permanecía en silencio, expectante a la respuesta del pastor. El pastor Ricardo se removió incómodo en su silla. El padre Luis, con paciencia y elocuencia, estaba desmontando sus argumentos. La sonrisa amable del padre Luis contrastaba con la expresión cada vez más tensa del pastor Ricardo. La batalla teológica, lejos de ser una victoria fácil para el pastor, se estaba convirtiendo en un desafío inesperado. La fe de los presentes, en lugar de tambalearse, parecía fortalecerse con cada palabra del padre Luis. La sala, dispuesta en un amplio salón de conferencias en el corazón de Caracas, se mantenía en un silencio expectante. Unos 200 asistentes, entre católicos y protestantes, observaban con atención a los dos hombres que se encontraban en el estrado. La temperatura era cálida, a pesar del aire acondicionado, y un ligero olor a café impregnaba el ambiente. El pastor Ricardo, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante, ajustó su corbata y carraspeó antes de tomar la palabra. «Hermanos», comenzó con un tono de voz que pretendía ser conciliador, pero que en realidad transmitía una sutil ironía. «Agradezco la oportunidad de compartir este espacio con el padre Luis. Sin embargo, me veo en la obligación de señalar algunas diferencias fundamentales entre nuestra fe y la fe católica». El padre Luis, un hombre de rostro sereno y mirada bondadosa, asintió con calma, esperando pacientemente a que el pastor Ricardo expusiera sus argumentos. Sus manos, reposando tranquilamente sobre la mesa, no delataban ningún signo de nerviosismo. El padre Luis sabía que la paciencia y la serenidad eran sus mejores armas en este tipo de debates. «Ustedes, los católicos», continuó el pastor Ricardo, «tienen una devoción excesiva por María. La elevan a un nivel que no le corresponde, casi como si fuera una diosa. Esto es una clara violación de las Escrituras, que nos mandan a adorar solo a Dios». El pastor Ricardo hizo una pausa,
observando con satisfacción cómo sus palabras parecían resonar entre algunos de los asistentes. Una mujer joven, sentada en primera fila, asintió con la cabeza, visiblemente afectada por las palabras del pastor. Su rostro, antes lleno de esperanza, ahora reflejaba una profunda confusión. El padre Luis, al percatarse de su inquietud, le dirigió una mirada tranquilizadora. Él sabía que su principal tarea era proteger la fe de aquellos que se sentían vulnerables ante los ataques del pastor. El pastor Ricardo, envalentonado por la reacción de la joven, continuó con su discurso. Además, añadió con un tono acusatorio, ustedes adoran imágenes y estatuas, lo cual es una práctica idolátrica condenada por la Biblia. ¿Cómo pueden justificar semejante contradicción? El pastor Ricardo cruzó los brazos, esperando una respuesta que, en su opinión, sería imposible de dar. El padre Luis, sin perder la compostura, se inclinó ligeramente hacia adelante y tomó la palabra. Hermano Ricardo, comenzó con una voz suave pero firme. Entiendo su preocupación y respeto su sinceridad. Sin embargo, creo que su interpretación de nuestra fe es errónea. El padre Luis hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para explicar la devoción católica a María. Nosotros, los católicos, continuó el padre Luis, no adoramos a María como si fuera una diosa. La veneramos como la Madre de Dios, la mujer que fue elegida para traer al mundo al Salvador. Su papel en la historia de la salvación es único e irrepetible. El padre Luis observó cómo las palabras comenzaban a calar en algunos de los presentes. En cuanto a las imágenes y estatuas, añadió el padre Luis, nosotros no las adoramos. Las utilizamos como símbolos que nos recuerdan a Dios y a los santos. Son una ayuda para nuestra oración y nuestra meditación. El padre Luis hizo una pausa, mirando directamente al pastor Ricardo. ¿Acaso usted no tiene fotografías de sus seres queridos?, preguntó con suavidad. El pastor Ricardo frunció el ceño, molesto por la comparación. Eso es diferente, respondió con un tono defensivo. Las fotografías son recuerdos, no objetos de adoración. El padre Luis asintió con calma. Y las imágenes religiosas, hermano Ricardo, son también recuerdos. Recuerdos de la vida de Jesús, de la Virgen María y de los santos. Recuerdos que nos inspiran a seguir sus ejemplos. La tensión en la sala había disminuido ligeramente, pero aún se palpaba en el aire. El debate, lejos de ser una simple confrontación, se había convertido en un diálogo constructivo. El padre Luis, con paciencia y elocuencia, estaba desmontando los argumentos del pastor Ricardo, defendiendo la fe católica con sabiduría y amor. El pastor Ricardo, consciente de que su estrategia inicial no estaba funcionando, decidió cambiar de táctica. ¿Pero qué dice la Biblia sobre María?, preguntó con un tono desafiante. ¿Acaso la Biblia la exalta como ustedes lo hacen? Muéstrenme un versículo que diga que debemos venerarla. El pastor Ricardo sonrió con satisfacción, creyendo que había puesto al padre Luis en una situación difícil. El padre Luis, sin inmutarse, abrió su Biblia y comenzó a buscar. Sus dedos, ágiles y precisos, hojeaban las páginas con rapidez. La sala permanecía en silencio, expectante a la respuesta del padre Luis. El pastor Ricardo, confiado en su victoria, cruzó los brazos y esperó pacientemente. Finalmente, el padre Luis encontró el versículo que buscaba. Con una sonrisa serena, levantó la vista y dirigió su mirada al pastor Ricardo. En Lucas, capítulo 1, versículo 48, comenzó el padre Luis. María dice, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. El padre Luis hizo una pausa, observando la reacción del pastor Ricardo. ¿Acaso no son estas palabras una clara profecía de que María sería venerada por todas las generaciones?
preguntó el padre Luis con un tono suave pero firme. ¿Acaso nosotros, los católicos, no estamos cumpliendo esa profecía al venerar a la Madre de Dios? El pastor Ricardo se removió incómodo en su silla. El padre Luis, con una simple cita bíblica, había desmontado su argumento. ¿Desmontado?, replicó el pastor Ricardo con una sonrisa forzada. Padre Luis, con todo respeto, usted está sacando ese versículo de contexto. María fue bienaventurada porque fue la madre de Jesús, pero eso no significa que debamos adorarla o venerarla como si fuera una diosa. El pastor Ricardo hizo una pausa, observando la reacción del público. Algunas personas asentían con la cabeza, mostrando su acuerdo con sus palabras. El padre Luis mantuvo la calma, sin dejarse intimidar por el tono desafiante del pastor Ricardo. Mi hermano Ricardo, nadie está hablando de adoración. Nosotros, los católicos, veneramos a María como la Madre de Dios, como la mujer que dijo sí al plan de salvación. La veneramos por su humildad, su fe y su amor. El padre Luis respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas para explicar su punto de vista. ¿Acaso no es cierto que honramos a aquellos que han servido a Dios fielmente?, preguntó el padre Luis con suavidad. ¿Acaso no recordamos con cariño a los profetas, a los apóstoles, a los santos? María, por su papel único en la historia de la salvación, merece un honor especial, un honor que no le resta gloria a Dios, sino que la magnifica. El padre Luis miró al pastor Ricardo a los ojos, esperando una respuesta. El pastor Ricardo se cruzó de brazos, mostrando su desacuerdo. «Pero la Biblia es clara», dijo con firmeza. «Solo a Dios debemos adorar. No hay intermediarios entre Dios y nosotros, excepto Jesucristo». El pastor Ricardo levantó su Biblia, preparándose para citar otro versículo. La idolatría es un pecado abominable a los ojos de Dios, y la veneración de imágenes, por muy bien intencionada que sea, puede conducir a la idolatría. El padre Luis asintió con paciencia, escuchando atentamente las palabras del pastor Ricardo. Sabía que tenía que ser cuidadoso en su respuesta, para no ofender a nadie y para no dar lugar a malentendidos. La sala de conferencias, con sus 200 personas expectantes, parecía contener la respiración. El aire acondicionado luchaba por mantener una temperatura agradable, pero la tensión era palpable. «Hermano Ricardo, usted tiene razón», comenzó el padre Luis con un tono conciliador. «Solo a Dios debemos adorar, y Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Pero eso no significa que no podamos pedir la intercesión de los santos». El padre Luis hizo una pausa, observando la expresión de sorpresa en el rostro del pastor Ricardo. En el Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, continuó el padre Luis, se nos dice que los 24 ancianos se postran delante del Cordero, cada uno con una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Acaso no es esto una prueba de que los santos en el cielo interceden por nosotros? El padre Luis sonrió suavemente, esperando la respuesta del pastor Ricardo. El pastor Ricardo se removió incómodo en su silla. No esperaba que el padre Luis recurriera a ese versículo. Siempre había interpretado ese pasaje como una metáfora, no como una realidad literal. El sudor comenzó a perlar su frente, haciéndose visible bajo las luces brillantes de la sala de conferencias. La multitud observaba atentamente, sin perderse un detalle del debate. «Padre Luis, con todo respeto, usted está interpretando ese versículo de una manera muy particular», dijo el pastor Ricardo con un tono defensivo. «No creo que debamos tomar ese pasaje literalmente. La Biblia está llena de metáforas y simbolismos». El pastor Ricardo suspiró, tratando de encontrar un contraargumento convincente. «Hermano Ricardo, yo no estoy diciendo que debamos tomar todo al pie de la letra», respondió el padre Luis con calma.
Pero tampoco podemos ignorar lo que dice la Escritura. Si los santos en el cielo interceden por nosotros, ¿por qué no podemos pedirles su ayuda? ¿Acaso no es un acto de amor y de humildad? El padre Luis extendió sus manos, mostrando su buena voluntad. El pastor Ricardo negó con la cabeza, mostrando su desacuerdo. Padre Luis, usted está abriendo una puerta peligrosa, dijo con un tono preocupado. Si empezamos a pedir la intercesión de los santos, pronto estaremos adorándolos como si fueran dioses, y eso es algo que Dios no permitirá. El pastor Ricardo miró al público, buscando apoyo. Hermano Ricardo, yo entiendo su preocupación, respondió el padre Luis con paciencia. Pero nosotros, los católicos, sabemos distinguir entre la adoración que solo le debemos a Dios y la veneración que le ofrecemos a los santos. No adoramos a María ni a los santos. Los veneramos como ejemplos de fe y como intercesores ante Dios. El padre Luis hizo una pausa, observando la reacción del pastor Ricardo. El pastor Ricardo se quedó en silencio durante unos segundos, reflexionando sobre las palabras del padre Luis. La tensión en la sala era casi insoportable. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el leve susurro de las páginas de las Biblias que algunas personas hojeaban. El padre Luis esperó pacientemente, sin interrumpir el silencio. Sabía que el pastor Ricardo estaba luchando con sus propias convicciones. El silencio se prolongó, permitiendo que la pregunta del padre Luis resonara en la mente de todos los presentes. El pastor Ricardo, un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y una mirada que solía ser enérgica, ahora parecía inseguro. Su iglesia, la Comunidad de la Nueva Esperanza, era una de las más grandes y prósperas de la ciudad, conocida por su fervor y sus generosas donaciones. Pero detrás de esa fachada de éxito, Ricardo cargaba con el peso de una duda persistente. Ricardo había crecido en un hogar humilde, marcado por la ausencia de su padre y la devoción inquebrantable de su madre a la Virgen María. Ella rezaba el rosario todas las noches, pidiendo la protección de la Madre de Dios para su hijo. Ricardo, de niño, sentía una cierta incomodidad con esa devoción, una sensación de que algo no encajaba con lo que le enseñaban en la escuela dominical. A medida que crecía, Ricardo se alejó de la fe de su madre. Encontró en la teología protestante una respuesta a sus inquietudes, una forma de conectar con Dios de manera más directa, sin intermediarios. Se convirtió en pastor a una edad temprana, impulsado por un deseo sincero de guiar a otros hacia la verdad que él había encontrado. Pero la imagen de su madre, arrodillada frente a la Virgen, siempre lo persiguió. «Padre Luis, su pregunta es compleja», finalmente dijo Ricardo, rompiendo el silencio. Su voz, aunque aún firme, tenía un ligero temblor. «No niego que la Biblia hable de los santos en el cielo, pero creo que su papel es diferente al que ustedes le atribuyen. No creo que debamos dirigir nuestras oraciones a ellos». Ricardo se ajustó el cuello de la camisa, sintiendo el peso de las miradas sobre él. El padre Luis, por su parte, mantenía una expresión serena. Sus ojos, llenos de sabiduría y compasión, parecían penetrar en el alma de Ricardo. Luis había pasado gran parte de su vida estudiando las Escrituras, buscando en ellas la verdad que guiara su camino. Había nacido en una familia profundamente católica, en un pequeño pueblo de los Andes venezolanos. Desde niño, Luis había sentido una fuerte vocación religiosa. Le fascinaba la vida de los santos, su entrega a Dios y su amor al prójimo. A los 18 años ingresó al seminario, donde se dedicó al estudio de la teología y la filosofía. Allí descubrió la riqueza de la tradición católica, su profunda conexión con la historia y su capacidad para responder a las preguntas más profundas del ser humano.
Pero la vida de Luis no había estado exenta de sufrimiento. Había visto de cerca la pobreza y la injusticia, la enfermedad y la muerte. Había acompañado a muchas personas en sus momentos más difíciles, ofreciéndoles consuelo y esperanza. Y en cada una de esas experiencias había encontrado una confirmación de su fe y de su compromiso con Dios. «Hermano Ricardo, entiendo su punto de vista», respondió el padre Luis con suavidad. «Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted que María, la Madre de Jesús, es una mujer especial, escogida por Dios para una misión única?» El padre Luis esperó la respuesta, observando atentamente la expresión de Ricardo. La sala de conferencias permanecía en silencio, a la espera de las palabras del pastor. Ricardo respiró hondo antes de responder. Sabía que su respuesta sería crucial para el desarrollo del debate. Negar la importancia de María sería negar una parte fundamental de la historia bíblica, pero reconocerla plenamente implicaría cuestionar sus propias convicciones. El pastor Ricardo sentía la presión de su congregación, muchos de los cuales lo observaban con expectación. Sabía que no podía permitirse mostrar debilidad. «Padre Luis, por supuesto que reconozco la importancia de María», dijo Ricardo con firmeza. «Ella fue una mujer valiente y fiel que aceptó la voluntad de Dios con humildad. Pero eso no significa que debamos venerarla de una manera especial. Ella fue una simple mortal, como nosotros». Ricardo miró al público buscando aprobación. Algunos asintieron con la cabeza, mostrando su apoyo. El padre Luis asintió lentamente, mostrando que había escuchado atentamente la respuesta de Ricardo. «Hermano Ricardo, le agradezco su honestidad», dijo con una sonrisa. «Pero permítame hacerle otra pregunta. ¿Cree usted que María está viva?» El padre Luis sabía que esta pregunta era fundamental para el desarrollo del debate. Si Ricardo negaba la vida eterna de María, todo su argumento se derrumbaría. Ricardo se quedó en silencio durante unos segundos, reflexionando sobre la pregunta del padre Luis. La tensión en la sala aumentó aún más. Se podía sentir la energía acumulada entre los presentes. El pastor Ricardo sabía que estaba en una encrucijada. Su respuesta determinaría el rumbo del debate y posiblemente su propia fe. El sudor seguía perlando su frente, haciéndose más evidente bajo las luces brillantes. Ricardo pensó en su madre, en sus oraciones incesantes a la Virgen María, en su fe inquebrantable. Pensó en todas las veces que había rechazado esa fe, en todas las veces que había cuestionado su validez. Pensó en su propia duda, en la sensación de que algo faltaba en su comprensión de la fe cristiana. Y entonces tomó una decisión. «Padre Luis, sí, creo que María está viva», dijo Ricardo con un tono de voz que sorprendió incluso a él mismo. «Creo que ella está en el cielo, con Dios. Pero eso no significa que debamos pedirle su ayuda. No creo que ella tenga el poder de interceder por nosotros». Ricardo miró al padre Luis, esperando su respuesta. La sala de conferencias permanecía en silencio, a la espera del siguiente movimiento en el debate. «Padre Luis, sí, creo que María está viva», respondió Ricardo. La sala permaneció expectante, observando cada movimiento de los dos hombres. El aire parecía cargado de una electricidad invisible, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, a pesar de su confesión, mantenía una postura firme, aunque en sus ojos se vislumbraba una ligera duda. El padre Luis asintió, manteniendo su semblante sereno. «Hermano Ricardo, agradezco su sinceridad. Es un paso importante, pero aún quedan algunas cuestiones por aclarar. ¿Podría compartir con nosotros qué le llevó a esta conclusión?» El padre Luis buscaba comprender la trayectoria de Ricardo, la raíz de sus convicciones.
Quería entender cómo un hombre tan crítico con la fe católica había llegado a reconocer la vida eterna de María. Ricardo respiró profundamente, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Recordó su infancia en un hogar profundamente religioso, donde la Virgen María era venerada con fervor. Su madre, una mujer sencilla y devota, le había inculcado un amor profundo por la Madre de Dios. Sin embargo, al crecer, Ricardo se había alejado de la fe, influenciado por corrientes teológicas que cuestionaban la importancia de María. «Padre, mi camino ha sido largo y sinuoso», comenzó Ricardo. «He luchado con mis propias dudas y prejuicios. He leído e interpretado las Escrituras de diferentes maneras, pero en los últimos años he sentido una creciente inquietud, una sensación de que algo faltaba en mi comprensión de la fe. Y al reflexionar sobre la figura de María, he llegado a la conclusión de que su papel en la historia de la salvación es mucho más importante de lo que yo creía». La voz de Ricardo temblaba ligeramente, revelando la intensidad de su lucha interna. El padre Luis escuchaba atentamente sin interrumpir. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y curiosidad. Sabía que la conversión de Ricardo era un proceso complejo, lleno de obstáculos y desafíos. Pero también sabía que la gracia de Dios podía obrar milagros, transformando incluso los corazones más endurecidos. La luz tenue de la sala se reflejaba en las gafas del padre Luis, dándole un aire de sabiduría. «Hermano Ricardo, su historia es conmovedora», dijo el padre Luis con suavidad. «Me alegra saber que ha encontrado un nuevo aprecio por la figura de María. Pero permítame señalar que su visión aún es incompleta. Usted reconoce que María está viva, pero niega su capacidad de interceder por nosotros. ¿Cómo puede conciliar estas dos ideas?». El padre Luis planteaba una pregunta crucial, desafiando a Ricardo a profundizar en su reflexión. Ricardo frunció el ceño, mostrando su confusión. «Padre, yo creo que solo Dios puede interceder por nosotros», respondió Ricardo. «María fue una mujer santa, pero no es Dios. No creo que ella tenga el poder de escuchar nuestras oraciones y responder a nuestras necesidades». El pastor, a pesar de su cambio de parecer, seguía aferrado a sus principios teológicos. El padre Luis sonrió con benevolencia. «Hermano Ricardo, entiendo su punto de vista. Pero permítame compartir con usted una perspectiva diferente, basada en las Sagradas Escrituras. ¿Recuerda el pasaje de las bodas de Caná en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11? El padre Luis preparaba el terreno para un argumento que, esperaba, resonaría en el corazón de Ricardo. Ricardo asintió lentamente. «Sí, lo recuerdo. Jesús convierte el agua en vino a petición de su madre». Su rostro mostraba un atisbo de curiosidad, mientras intentaba anticipar el argumento del padre Luis. El silencio en la sala se hizo aún más profundo, mientras todos esperaban la explicación del sacerdote. «Exactamente», respondió el padre Luis. «María intercede ante Jesús por los novios, quienes estaban en apuros. Ella no realiza el milagro directamente, pero su petición mueve a Jesús a actuar. Este pasaje nos muestra que María tiene un poder especial ante su Hijo, un poder que utiliza para ayudar a quienes la necesitan». El padre Luis miró directamente a Ricardo, buscando su reacción. Ricardo guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras del padre Luis. La imagen de María intercediendo por los novios en Caná resonaba en su mente. Nunca había considerado este pasaje desde esta perspectiva. Siempre lo había interpretado como una simple muestra de la compasión de Jesús. Pero ahora, a la luz del argumento del padre Luis, parecía tener un significado mucho más profundo. «Padre, su interpretación es interesante», dijo Ricardo con cautela.
pero no estoy seguro de que sea suficiente para justificar la veneración que los católicos le dan a María. Sigo creyendo que debemos dirigir nuestras oraciones directamente a Dios. Ricardo se mostraba receptivo a la nueva perspectiva, pero aún no estaba dispuesto a renunciar por completo a sus convicciones. El padre Luis asintió con paciencia. Hermano Ricardo, comprendo su reserva, pero permítame hacerle una última pregunta. ¿Cree usted en la oración de los santos? La pregunta resonó en la sala, generando un murmullo entre los presentes. El padre Luis preparaba el golpe final. El argumento que esperaba derribaría las últimas barreras en el corazón de Ricardo. Ricardo vaciló por un instante. Sabía que esta pregunta era crucial. Si negaba la oración de los santos, estaría contradiciendo las Escrituras, pero si la aceptaba, estaría abriendo la puerta a la veneración de María. El sudor comenzaba a gotear por su frente, delatando su nerviosismo. La sala permanecía en un silencio sepulcral, a la espera de su respuesta. Ricardo vaciló por un instante. Sabía que su respuesta sería crucial. Si negaba la oración de los santos, se estaría contradiciendo a sí mismo, ignorando las enseñanzas claras de la Biblia. Pero si la aceptaba, estaría abriendo la puerta a la veneración de María, algo que siempre había rechazado. El sudor le corría por la frente, visible para todos en la sala. La presión aumentaba con cada segundo de silencio. «Creo en la oración», respondió finalmente Ricardo, su voz ligeramente temblorosa. «Creo que los cristianos debemos orar los unos por los otros». Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: «La oración del justo es poderosa y eficaz». Ricardo buscó apoyo en las Escrituras, intentando encontrar un terreno común con el padre Luis. No quería ceder por completo, pero tampoco podía negar la verdad bíblica. El padre Luis asintió con calma. «Exactamente, hermano Ricardo. Si creemos en la oración de los justos que están vivos, ¿por qué dudar de la oración de aquellos que han partido a la presencia de Dios?» Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». El padre Luis elevó un poco el tono de su voz. Un murmullo recorrió la sala. Muchos en la audiencia asentían con la cabeza, comprendiendo el argumento del padre Luis. La imagen de una nube de testigos intercediendo por los creyentes resonaba en sus corazones. Algunos miraban a Ricardo con expectación, preguntándose cómo respondería a este nuevo desafío. La tensión en el ambiente era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «Pero padre», intervino Ricardo, intentando recuperar el control del debate, «ese pasaje se refiere a los héroes de la fe del Antiguo Testamento, no a los santos que están en el cielo. No podemos asumir que ellos interceden por nosotros». Ricardo comenzaba a sentirse acorralado, pero se aferraba a su interpretación de las Escrituras. No estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. El padre Luis sonrió con benevolencia. «Hermano Ricardo, ¿acaso cree usted que la muerte nos separa completamente de Dios? ¿Acaso cree que aquellos que han muerto en Cristo están inactivos, mudos, incapaces de amar y de orar? Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 nos dice: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». La voz del padre Luis resonaba con autoridad. El argumento del padre Luis era implacable. Si nada puede separarnos del amor de Dios, ni siquiera la muerte, entonces los santos que están en el cielo siguen unidos a nosotros en Cristo.
Si siguen unidos a nosotros, ¿por qué no podrían interceder por nosotros? La lógica era ineludible. Ricardo comenzaba a sentir que sus argumentos se desmoronaban. Pero la Biblia no dice explícitamente que los santos interceden por nosotros, insistió Ricardo, aferrándose a su última línea de defensa. No hay ningún versículo que diga oren a los santos o pidan a los santos. Ricardo miró al público en busca de apoyo, pero encontró muchas caras pensativas, llenas de duda. El padre Luis mantuvo la calma. Hermano Ricardo, la Biblia no siempre dice todo explícitamente. A veces debemos inferir la verdad a partir de los principios que encontramos en las Escrituras. Si creemos en la oración de los justos, si creemos que la muerte no nos separa del amor de Dios, y si creemos que los santos están unidos a Cristo, entonces es lógico concluir que ellos pueden interceder por nosotros. Su mirada penetrante se posó sobre Ricardo. Ricardo permaneció en silencio por un momento, visiblemente afectado por las palabras del padre Luis. Sabía que el sacerdote tenía razón. Sus argumentos eran sólidos, basados en la Biblia y en la lógica, pero aún así le costaba aceptar la idea de venerar a María y a los santos. Era algo que había rechazado durante toda su vida. Además, hermano Ricardo, continuó el padre Luis, si usted pide a sus amigos que oren por usted, ¿está usted quitándole la gloria a Dios? No, ¿verdad? Usted simplemente está pidiendo a sus hermanos en Cristo que se unan a usted en oración. De la misma manera, cuando pedimos a María y a los santos que intercedan por nosotros, no estamos quitándole la gloria a Dios, sino reconociendo su santidad y su cercanía a Él. El padre Luis extendió su mano hacia Ricardo. El público observaba con atención, conteniendo la respiración. La batalla dialéctica había llegado a un punto crítico. Ricardo se encontraba al borde del abismo, a punto de caer en la trampa del padre Luis. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión, frustración y un creciente temor. Sabía que estaba perdiendo el debate. Padre Luis, respeto su punto de vista, dijo Ricardo con voz cansada, pero sigo sin estar convencido. Necesito más tiempo para reflexionar sobre esto. Ricardo se rindió temporalmente, buscando una salida honorable. No estaba dispuesto a admitir la derrota públicamente, pero tampoco podía seguir negando la verdad que se presentaba ante sus ojos. El padre Luis asintió con comprensión. Hermano Ricardo, le agradezco su honestidad. Le invito a que siga estudiando las Escrituras y orando al Espíritu Santo para que le revele la verdad. Estoy seguro de que, con el tiempo, comprenderá el papel especial que María tiene en la historia de la salvación. El padre Luis le ofreció una sonrisa amable. El debate continuaba, pero la atmósfera había cambiado. Ricardo había perdido su ímpetu inicial. Sus argumentos eran más débiles, menos convincentes. El padre Luis, por su parte, mantenía la calma y la elocuencia, respondiendo a cada objeción con paciencia y sabiduría. La balanza se había inclinado a favor de la fe católica. El padre Luis no cesó en su intento de guiar a Ricardo hacia una comprensión más profunda. Hermano Ricardo, usted menciona la necesidad de más tiempo para reflexionar. Eso es admirable, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Qué versículos de la Biblia le impiden aceptar la intercesión de los santos? La pregunta, lanzada con suavidad, pero con precisión quirúrgica, flotó en el aire. Ricardo se removió incómodo en su silla. Su mente trabajaba a toda velocidad buscando una respuesta que no lo dejara en evidencia. No es que haya un versículo específico, padre Luis. Es más bien una cuestión de interpretación. Creo que al venerar a María y a los santos, corremos el riesgo de idolatría, de ponerlos en un lugar que solo le corresponde a Dios. Ricardo intentaba recuperar terreno, pero su voz carecía de la firmeza de antes.
El padre Luis asintió con calma. Entiendo su preocupación, hermano Ricardo. La idolatría es un pecado grave y debemos evitarla a toda costa. Pero, ¿acaso honrar a nuestros padres es idolatría? La Biblia nos manda honrar a padre y madre. ¿Acaso honrar a un héroe nacional es idolatría? No, simplemente estamos reconociendo su valor y su ejemplo. De la misma manera, cuando veneramos a María y a los santos, no estamos adorándolos como a Dios, sino reconociendo su santidad y pidiendo su ayuda. El padre Luis observaba a Ricardo con atención, esperando su reacción. Un leve murmullo recorrió la sala. Algunos asentían en señal de aprobación, mientras que otros permanecían en silencio, reflexionando sobre las palabras del sacerdote. La tensión era palpable. Ricardo parecía acorralado, incapaz de encontrar una salida a la lógica implacable del padre Luis. Su frente comenzaba a perlarse de sudor. «Pero, padre Luis», insistió Ricardo con un hilo de voz, «la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cómo encaja la intercesión de los santos en este esquema?» Ricardo se aferraba a su último argumento, esperando que le sirviera de escudo protector. El padre Luis sonrió con benevolencia. «Esa es una pregunta excelente, hermano Ricardo, y es cierto, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero, ¿acaso esto significa que no podemos pedir a otros que oren por nosotros? Cuando le pedimos a un amigo que interceda ante Dios por nosotros, ¿estamos negando la mediación de Cristo? No, simplemente estamos uniéndonos a Él en oración. De la misma manera, cuando pedimos a María y a los santos que intercedan por nosotros, no estamos reemplazando a Cristo, sino participando de su mediación. El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo en la mente de Ricardo. Ricardo guardó silencio. Sus ojos vagaban por la sala, buscando apoyo en el rostro de los presentes. Pero solo encontró miradas expectantes, rostros que reflejaban una mezcla de curiosidad y asombro. Se sentía solo, abandonado a su suerte en medio de la tormenta dialéctica desatada por el padre Luis. Su camisa comenzaba a pegársele al cuerpo por el sudor. «Además, hermano Ricardo», continuó el padre Luis con voz suave, «la Biblia nos dice que los santos están vivos en Cristo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Son los santos que nos precedieron en la fe, aquellos que ya han alcanzado la gloria celestial. Ellos nos observan, nos animan y, estoy seguro, interceden por nosotros ante Dios». El padre Luis levantó una mano señalando hacia el cielo. El silencio en la sala era casi absoluto. Se podía escuchar el leve zumbido de las luces y el suave murmullo del aire acondicionado. Todos los presentes estaban absortos en el debate, pendientes de cada palabra, de cada gesto. La tensión había alcanzado un punto álgido. Ricardo se pasó una mano por el rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que estaba perdiendo el debate. Los argumentos del padre Luis eran sólidos, basados en la Biblia y en la lógica. Pero aún así, le costaba dar su brazo a torcer. Su orgullo se lo impedía. «Padre Luis», dijo Ricardo con voz temblorosa, «sigo teniendo dudas. No puedo aceptar todo lo que usted dice. Necesito más tiempo para estudiar las Escrituras, para orar, para buscar la guía del Espíritu Santo». Ricardo buscaba una salida honrosa, una forma de retirarse del campo de batalla sin ser humillado. El padre Luis asintió con comprensión. «Hermano Ricardo, respeto su sinceridad. Le invito a que siga buscando la verdad con corazón abierto. Estoy seguro de que, si lo hace,
Dios le revelará su voluntad. Y recuerde, la fe no es un salto ciego, sino una búsqueda constante, un camino que recorremos juntos, guiados por la luz de la palabra de Dios. El padre Luis le ofreció una sonrisa sincera. Un aplauso tímido rompió el silencio. Algunos se unieron al aplauso, mientras que otros permanecieron en silencio, reflexionando sobre lo que habían escuchado. El debate continuaba, pero la atmósfera había cambiado. Ricardo había perdido su ímpetu inicial. Su voz carecía de convicción. Parecía un boxeador acorralado en una esquina, esperando el golpe final. El padre Luis, por su parte, mantenía la calma y la serenidad, respondiendo a cada objeción con paciencia y sabiduría. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero sentía que la verdad estaba de su lado y confiaba en que con el tiempo Ricardo abriría su corazón a la luz del Evangelio. Ricardo, visiblemente acorralado, intentó un último ataque. Padre Luis, usted habla de la intercesión de los santos, pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cómo justifica usted esta contradicción? Su voz, aunque aún firme, delataba una creciente inseguridad. El padre Luis sonrió con paciencia. Hermano Ricardo, usted tiene razón. La Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es absolutamente cierto. Pero la intercesión de los santos no contradice esta verdad. Es una forma diferente de mediación, una mediación subordinada a la de Cristo, explicó con calma, buscando las palabras precisas. Imagine, hermano Ricardo, continuó el padre Luis, que usted necesita un favor del presidente de Venezuela. Usted podría hablar directamente con el presidente o podría pedirle a un amigo cercano del presidente que interceda por usted. En ambos casos, usted está buscando la mediación de alguien, pero la mediación del amigo no contradice la autoridad del presidente. Al contrario, la refuerza. Hizo una pausa permitiendo que sus palabras calaran en la mente de Ricardo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asentían con la cabeza, comprendiendo la analogía del padre Luis. Otros permanecían en silencio, tratando de asimilar la información. La tensión se mantenía alta, pero la atmósfera se había vuelto más reflexiva. El padre Luis había logrado sembrar la duda en la mente de Ricardo y de algunos de los presentes. Ricardo se mantuvo en silencio por unos instantes, evaluando la respuesta del padre Luis. Sabía que la analogía era inteligente, pero aún le costaba aceptarla. Su formación teológica le impedía ver la intercesión de los santos como algo diferente a la idolatría. El sudor comenzaba a acumularse en su frente, haciéndolo sentir incómodo. El padre Luis, percibiendo la vacilación de Ricardo, decidió dar el golpe de gracia. «Hermano Ricardo», dijo con voz suave pero firme, «usted conoce bien las Escrituras. ¿Recuerda lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16? La oración ferviente del justo tiene mucho poder». El padre Luis hizo una pausa, observando la reacción de Ricardo. Ricardo frunció el ceño, tratando de recordar el contexto de ese versículo. Sabía que hablaba del poder de la oración, pero no entendía a dónde quería llegar el padre Luis. «Sí, padre Luis, lo recuerdo». «¿Y qué?», preguntó con cautela, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Su mirada denotaba confusión. «Hermano Ricardo», respondió el padre Luis con una sonrisa, «si la oración de un justo que vive en la tierra tiene mucho poder, ¿cuánto más poderosa será la oración de un santo que vive en la presencia de Dios? ¿Acaso cree usted que la muerte disminuye el poder de la oración? Yo creo que lo aumenta». Su voz resonó en la sala, llena de convicción. El silencio se apoderó de la sala. Se podía escuchar la respiración agitada de Ricardo y el latido acelerado de los corazones de algunos de los presentes. El argumento del padre Luis era devastador, irrefutable. Había conectado dos puntos que parecían desconectados,
revelando una verdad profunda y poderosa. La derrota de Ricardo era inminente. Ricardo abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Su mente estaba en blanco, incapaz de encontrar un contraargumento. Sabía que el padre Luis tenía razón. La Biblia era clara. La oración del justo tiene mucho poder, y los santos son los justos que han alcanzado la perfección. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos por la contundencia del argumento del padre Luis. Algunos lo miraban con admiración, mientras que otros miraban a Ricardo con lástima. La atmósfera había cambiado radicalmente. El padre Luis había logrado darle la vuelta al debate. Ricardo bajó la mirada, avergonzado. Sabía que había perdido. No podía negar la verdad de las Escrituras, no podía negar el poder de la oración de los santos. Su orgullo se había desmoronado. Sus manos temblaban levemente. La derrota era amarga, pero inevitable. El padre Luis se acercó a Ricardo y le puso una mano en el hombro. «Hermano Ricardo», dijo con voz suave, «no se avergüence de reconocer la verdad. Todos somos peregrinos en este camino de la fe. Y todos necesitamos la ayuda de los demás, tanto de los que viven en la tierra como de los que viven en el cielo». El padre Luis le ofreció una sonrisa sincera. Ricardo levantó la mirada y le devolvió la sonrisa al padre Luis. «Gracias, padre Luis», dijo con voz temblorosa. «Gracias por su paciencia y su sabiduría. Usted me ha hecho pensar. Necesito tiempo para reflexionar sobre todo esto». Reconoció con humildad, aceptando su derrota. Su rostro mostraba arrepentimiento. Un aplauso estruendoso resonó en la sala. Todos se pusieron de pie, aplaudiendo al padre Luis y a Ricardo. Habían sido testigos de un debate apasionante, de una confrontación respetuosa y de un triunfo de la verdad. La fe de muchos había sido fortalecida. La esperanza había renacido. El padre Luis alzó la mano, pidiendo silencio. «Hermanos», dijo con voz suave pero firme, «recordemos siempre que somos hijos del mismo Dios, y que, aunque tengamos diferentes formas de expresar nuestra fe, todos buscamos la misma verdad, el amor de Dios». Su voz resonó en la sala. Ricardo, aún visiblemente conmovido, asintió lentamente. La confrontación con el padre Luis había sacudido sus convicciones más profundas. La humildad en su rostro contrastaba con la arrogancia que exhibiera al inicio del debate. Él sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había acontecido. Entre la multitud, las reacciones eran variadas. Algunos, como el diácono Javier, miraban a Ricardo con desaprobación. Javier, un hombre de 50 años con una barba bien cuidada, había sido uno de los más vocales defensores de la fe católica durante el debate. Él sentía que Ricardo había faltado el respeto a la Virgen María y a la Iglesia. Otros, como la joven Mariana, miraban a Ricardo con compasión. Mariana, una estudiante universitaria de 20 años, había crecido en una familia católica devota. Ella entendía el dolor de Ricardo, pero también creía en la importancia del diálogo y la comprensión mutua. Mariana se acercó a Ricardo y le ofreció una sonrisa. «No se preocupe, pastor Ricardo», dijo ella. «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». El padre Luis observaba la escena con una mirada serena. Sabía que el cambio de corazón no acontece de la noche a la mañana. Era un proceso lento y gradual que exigía paciencia y comprensión. El padre Luis se acercó a Javier y colocó la mano en su hombro. «Javier», dijo él, «no juzgues a Ricardo con dureza. Él está simplemente buscando la verdad, y nosotros debemos ayudarlo a encontrarla». Javier suspiró y asintió. Sabía que el padre Luis tenía razón. La fe no era una cuestión de dogma y doctrina, sino de amor y misericordia. Javier se acercó a Ricardo y le extendió la mano.
Pastor Ricardo, dijo él, le pido perdón si fui duro con usted. Respeto su búsqueda de la verdad. Ricardo estrechó la mano de Javier con una sonrisa agradecida. Gracias, Javier, dijo él. Yo también le pido perdón si fui irrespetuoso. Mientras la multitud se dispersaba, Ricardo se acercó al padre Luis. Padre Luis, dijo él, quiero agradecerle por su paciencia y sabiduría. Usted me ha hecho pensar sobre muchas cosas. Necesito estudiar más la Biblia y la historia de la Iglesia. El padre Luis sonrió y colocó la mano en el hombro de Ricardo. Ricardo, dijo él, te invito a estudiar conmigo. Te ayudaré a encontrar la verdad. Ricardo asintió con entusiasmo. Sabía que había encontrado un nuevo amigo y mentor. Juntos podrían construir puentes entre diferentes denominaciones cristianas y promover la paz y la comprensión. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas de la sala de conferencias, iluminando los rostros de Ricardo y del padre Luis. La tensión del debate se había disipado, dando lugar a un sentimiento de esperanza y renovación. La conversación entre Ricardo y el padre Luis continuó por más de una hora. Discutieron sobre la Biblia, la historia de la Iglesia y la importancia de la oración. El padre Luis explicó a Ricardo el papel de María en la historia de la salvación y su importancia para los católicos. Explicó que los católicos no adoran a María, sino que la veneran como la Madre de Dios y la Reina del Cielo. Ricardo escuchó atentamente las explicaciones del padre Luis. Comenzó a entender que la devoción a María no era idolatría, sino una forma de honrar a la mujer que había dado a luz al Salvador. Ricardo se sintió profundamente conmovido por la humildad y la fe de María. Comenzó a admirar la figura de María y a entender el amor que los católicos sentían por ella. Antes de despedirse, Ricardo agradeció nuevamente al padre Luis. «Padre Luis», dijo él, «usted me ha abierto los ojos para una nueva comprensión de la fe cristiana. Le estoy muy agradecido». El padre Luis sonrió y bendijo a Ricardo. «Vaya en paz, Ricardo», dijo él, «y que Dios le ilumine en su búsqueda de la verdad». Ricardo salió de la sala de conferencias con un nuevo sentido de propósito. Sabía que su jornada espiritual estaba apenas comenzando. Afuera del lugar, algunos miembros de la congregación de Ricardo lo esperaban. Estaban preocupados por el resultado del debate y por el impacto que tendría en su comunidad. Al ver a Ricardo salir de la sala de conferencias con una sonrisa en el rostro, se sintieron aliviados. Ricardo se acercó a sus miembros y los abrazó. «Hermanos», dijo él, «tengo mucho que contarles, pero por ahora puedo decir que aprendí mucho del padre Luis, y estoy ansioso por compartir con ustedes todo lo que aprendí». Los miembros de la congregación de Ricardo lo siguieron en silencio mientras caminaba por las calles de la ciudad. Estaban curiosos por saber qué había acontecido dentro de la sala de conferencias. Sabían que Ricardo había pasado por una transformación profunda y estaban ansiosos por descubrir qué significaría esa transformación para el futuro de su comunidad. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con colores vibrantes. El viento soplaba suavemente, llevando consigo las esperanzas y los sueños de un futuro mejor. Mientras tanto, dentro de la sala de conferencias, el padre Luis comenzaba a recoger sus cosas. Sabía que el debate había sido solo el comienzo de una larga jornada, pero estaba confiado en que, con la ayuda de Dios, él y Ricardo podrían construir puentes entre diferentes denominaciones cristianas y promover la paz y la comprensión en su comunidad. El padre Luis sonrió para sí mismo. Sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, y eso era todo lo que importaba.